mis estimados cibernautas, estudiantes de Derecho, de facultades de diferentes universidades en América Latina, en América, en el continente americano en términos general, desde Estados Unidos hasta la Patagonia y en Europa. Y a todas aquellas personas que aún no siendo estudiantes de Derecho, que es principalmente para quienes estoy haciendo este tipo de programas, tomando en cuenta sobre todo a las mujeres que somos el primer agente multiplicador de la información. Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de análisis de noticias. Hoy vamos a dedicarles, esta noche vamos a hablar sobre el delito de feminicidio. ¿Qué está pasando con el delito de feminicidio? Y vamos a ver un poco de estadísticas con respecto a México y a Panamá. Yo quiero partir primero del hecho que el delito de feminicidio no es una figura delictiva propia de los países latinoamericanos. Esta es una figura delictiva que se da a nivel mundial en los 5 continentes, porque es un problema de tolerancia, de relaciones humanas, y toda la tierra está formada por seres humanos. Seres vivos, entre los cuales están los animales y las plantas, y nosotros los seres humanos. Y nos diferenciamos de los animales por nuestra capacidad de discernimiento. Esa capacidad de discernimiento nos hace comportarnos en una forma distinta a los animales. Se dice que este es un delito de odio. Se habla que es un odio hacia nosotras las mujeres. Nosotros nos hemos encontrado en desventaja, pertenecemos, según Naciones Unidas, las mujeres, a grupos vulnerables, entendiendo la vulnerabilidad no como una forma de sentirnos de sentirnos menos o no ser capaces, no. Se nos considera que formamos parte del grupo de vulnerabilidad porque nosotros a lo largo de la historia hemos estado en situación de desventaja con respecto al hombre. Esto es algo ya generacional y que se ha originado desde que se inició el mundo. Nosotros estamos en desventaja. ¿Desventaja de qué? Desventaja de desarrollarnos, de habernos podido desarrollar como seres humanos en todas nuestras facultades y en todos nuestros sectores. No fue en realidad hasta el siglo XX donde la mujer puede estudiar libremente de todos los sectores socioeconómicos, aunque existen continentes y existen países en los cuales todavía la mujer no ha podido lograr alcanzar esta meta. Estudia las que provienen de familias con una forma de pensar distinta y de un determinado nivel socioeconómico. Fíjense ustedes el caso de la joven Malala, que fue incluso la mujer más joven, la persona más joven en obtener el Premio Nobel de la Paz. Bien, dicho este preámbulo, vamos a escuchar un video
de CNN en español, dentro de CNN del programa Café CNN, y una entrevista a la periodista Cruzcaya Liz de México, quien habla, entre otras cosas, de la violencia de género en México. Y vamos también a ver lo que sale aquí en el portal, en el sitio web de CNN, el 5 de junio, escrito por Natalie Gallón, para luego irnos al ámbito de Panamá. Vamos a escuchar este video de Cruzcaya Liz, que dura un minuto, porque luego ella habla de los reportes de los casos de coronavirus, de COVID-19, que es lo correcto hablar, COVID-19 y no coronavirus. COVID-19 es una mutación que ha hecho todo ese conjunto de virus. Bien, entonces vamos a escucharla, luego pasamos a estas noticias, a leer un poco las noticias y nos vamos al ámbito panameño. Escuchemos aquí a Cruzcaya Liz. Organizaciones civiles, sobre todo efectivamente diversas organizaciones civiles, sobre todo dedicadas al tema de las mujeres, han manifestado su preocupación, ya que de acuerdo a las últimas cifras oficiales que acaban de ser dadas a conocer, pues estas llamadas de emergencia han tenido un aumento sustantivo. En este sentido, han señalado que son tan solo en el mes de abril se recibieron a este número de emergencia al 911 poco más de 21,000 llamadas de emergencia por violencia doméstica. Esto significa, según han señalado, pues más del 42% de las registradas en abril del año pasado. Justamente estas organizaciones civiles han llamado a las autoridades a tomar nota de este asunto, han pedido a la Secretaría de Gobernación, en este caso, que se analice el porqué de este incremento y, por supuesto, que se tomen las previsiones del caso. Justamente el día de hoy, la Secretaría de Gobernación dará a conocer un informe sobre este tema en particular y sobre las reuniones que estarán sosteniendo con estas organizaciones civiles. Más de 21,000 llamadas solamente en un mes, en el mes de abril. Alejandra. Impresionantes cifras, de verdad. Y bueno, me gustaría cambiar un poquito el tema. Bien, fíjense, hemos escuchado lo que ha señalado Cruzcaya Liz en México. Ella está hablando dentro del contexto de la pandemia producto del COVID-19. Ella habla que se han incrementado las llamadas de violencia doméstica en un 42%, que equivale a 21,000 llamadas. Violencia domésticas en las cuales la parte afectada ha sido la mujer. Bien. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Porque es importante que nosotros entendamos que el delito de feminicidio no empieza solamente con la muerte en forma violenta de una mujer. El delito de feminicidio tiene figuras delictivas, delitos determinantes. Voy a explicar eso en términos generales y no en términos de especialista de derecho penal. El delito de violencia doméstica es el resultado de otras conductas distintas a matar, al homicidio. Es decir, ya el feminicidio ha sido el último paso, pero primero hubo otra conducta. Generalmente es violencia doméstica. Otra conducta dentro de la gama de los delitos sexuales. ¿Cuáles? Violación sexual. Puede ser que hubo antes un acoso o un hostigamiento sexual. Puede ser que antes hubo estupro.
que antes hubo abusos deshonestos, que antes hubo un proxenetismo, que antes hubo algún tipo de acecho o actos de exhibicionismo obsceno. Puede ser que hubo un turismo sexual antes. Puede ser que se dio una explotación sexual comercial. Puede ser que hubo algún tipo de manifestación del delito de pornografía. En el delito de pornografía está pornografía en perjuicio de menores de edad, pornografía infantil, posesión de material pornográfico, por ejemplo, o elaboración de material pornográfico. Se han podido haber suscitado, y es lo más seguro, conductas violentas encajadas en la violencia doméstica o en delitos de naturaleza sexual como los que yo les acabo de mencionar. También ese feminicidio puede ser un feminicidio político producto de la manifestación de una ideología o de una corriente de carácter política en la cual incursionó una mujer. Y podemos estar hablando de una desaparición forzada que no se esté considerando como un feminicidio y es un feminicidio. Luego entonces, este es una figura delictiva de amplio espectro, es decir, amplia, que las cifras, las estadísticas que nosotros tenemos en nuestros países, escúcheme bien, escúcheseme bien, no solo en el Istmo Centroamericano, del cual formo parte, en Suramérica, en Norteamérica, en el Caribe, en Europa. En realidad, considero que las cifras son mayores, pero al momento de tipificarla, al momento de levantar las estadísticas, la están ubicando como otro tipo de figura delictiva. Entonces, la realidad creo que es otra y es más preocupante. Fíjense ustedes, quiero que me permita leer, mire aquí lo que están señalando. El presidente dice todo lo contrario, el presidente de México. Él dice que la mayoría de las llamadas de emergencia son falsas. Bueno, yo pongo aquí un signo de interrogación. Pongo aquí un signo de interrogación porque lastimosamente es un aspecto misógino o una condición misógina cuando el hecho de estigmatizar a la mujer como histérica y decir que cuando la mujer se queja es porque o está en sus periodos o tiene problema de histeria y que no hay que hacerle caso. Son esos pensamientos o esas expresiones son misóginas. Quiero yo, y no estoy diciendo que el presidente de México, a quien yo respeto y admiro mucho, recuerde que México es mi segunda patria, sea un misógino. No, yo estoy tratando de ahondar un poco más y tomar estas frases que son falsas, lo que esto implica y lo que pueden llegar a pensar muchas personas. Cuando una mujer se queja de violencia, algo está pasando. Muchas personas me critican. Yo tengo una columna en un diario de la localidad panameña que se llama el Diario El Siglo y la columna se llama Consultorio Jurídico. Yo les invito para que ustedes accesen y vean las cosas que escribo 2 veces al mes.
está la columna, pero usted puede ver el registro del diario. Mire, cuando yo hablo de estas cosas, siempre me escriben que hay hombres maltratados. Es cierto, hay hombres que también son maltratados, pero estadísticamente son menos porque ellos no pertenecen a grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque no han estado en condición de desventaja generacional. Esa es una condición en la cual nunca ha estado el hombre. El hombre siempre ha estado en condición de ventaja con respecto a la mujer y ha podido desarrollar sus diferentes facetas de vida a lo largo de la historia. Entonces no vale esos señalamientos. Y no quiero decir con esto que nosotros tenemos las mujeres que pintar una línea en la mitad y los hombres de un lado y la mitad y las mujeres del otro. No, lo que yo estoy llamando es al diálogo, al que aprendamos a convivir pacíficamente, entendiendo las necesidades uno de ambas partes, entendiendo que el hombre y la mujer constituimos un complemento. Estamos en el mismo equipo, no somos de equipos contrarios. A ese es el punto que yo quiero llegar. Vamos a ver lo que dice acá abajo. Escribió la periodista Natalie Gallón. Ella aquí señala, producto del comentario del presidente, ella señala que desde que se establecieron órdenes de confinamiento el 23 de marzo para retrasar la propagación del coronavirus, se ha registrado un aumento en los homicidios, en los que las mujeres son las víctimas, según datos del gobierno publicados la semana pasada. Abril fue el mes más letal de los últimos 5 años, con un récord de 267 asesinatos de mujeres. Acá abajo dice, en marzo se registró un récord de 26.171 llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres, según datos gubernamentales. El mes siguiente, cuando la regulación de quédate en casa estaba en plena vigencia, hubo 21.722 llamadas, según el informe del gobierno. Dice, 5 años, ni una menos, el movimiento que estalló por violentos crímenes machistas que colmaron a las mujeres argentinas. Y aquí también yo quiero hacer una reflexión. No podemos hablar de violentos crímenes machistas. Va a depender, jóvenes, mis queridos cibernautas. ¿Por qué hago aquí énfasis en esto? Por lo siguiente. Este es un delito y lo vamos a repetir, lo que yo les estoy diciendo, cuando les enseñe la legislación penal panameña, que no se determina el sujeto activo. El sujeto activo, es decir, el victimario, el agresor, el que realiza este tipo de conductas, no es determinado. Esto nos conlleva al análisis que puede ser cualquier persona. La conducta o el perfil del victimario, es decir, del agresor, de quien pueda incurrir en la comisión de este hecho delictivo, ha variado a lo largo del tiempo, porque ha variado la sociedad y los estándares de comportamiento y las estructuras en las relaciones. Quiere decir que una mujer puede privar de la vida a otra mujer por su condición, por su pertenencia de género, existiendo
esta relación y dándose este comportamiento en relaciones desiguales de poder. A través de la historia, el concepto ha variado y ya no debemos hablar que es el hombre que priva de la vida a la mujer, que la mayor incidencia de agresores o de la persona que comete esta agresión es el hombre. Y yo la colocaría en un 90%. 90%. Tal vez pudiéramos decir que entre 85 y 90%, porque la estructura de la sociedad ha variado, la estructura de las relaciones de pareja han variado y nos guste o no, independientemente de nuestra formación religiosa, que la mía es católica, nosotros tenemos que aceptar la realidad de nuestra sociedad de hoy día del siglo XXI. Todos estos son aspectos que debemos ir analizando e incorporar en el marco conceptual, en las definiciones de estos términos. Aunque a nosotras las mujeres nos retumben estas palabras, hay cosas que es importante que nosotros analicemos un poco. Dicho esto, yo quiero pasar a las estadísticas que se arrojan en mi país, en Panamá. Estas son estadísticas obtenidas del sitio web de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, del Ministerio Público. Este es un documento que está en la web, es público y sobre el cual estamos hablando. Me gusta en este análisis noticiero, es decir, en este análisis de noticias, me gusta utilizar fuentes que pueden ser corroboradas. ¿Y qué mejor fuente que la información que sale en los diferentes medios de comunicación hablada o escrita? Y yo siempre trato de utilizarla para que ustedes vean que no es invento de la doctora Julia Sáenz, sino es una información que ya está. Yo no quiero que ustedes piensen como yo, porque no es la finalidad de este programa. La finalidad de este programa es conducirlos, llevarlos de la mano con herramientas de análisis para que usted pueda forjarse su misma o su propia, opinión y no repita en atención a lo que todas las demás personas decimos o dicen. Resulta que en la estadística que tiene el Ministerio Público en Panamá, del 1 de enero al 30 de abril, aquí tenemos lo siguiente: pareciese que en Panamá solo han habido 14 femicidios. En Panamá se le denomina femicidio, tenemos que cambiar desde allí, porque el nombre adecuado es feminicidio. Pero el motivo del análisis de esta lectura no es la denominación. Vamos a hablarle como es feminicidio, pero le hago aquí la observación. Pareciera que aquí en Panamá prácticamente esto no hubiese, porque hablamos de 14 feminicidios, una tentativa de feminicidio y 6 muertes violentas. Pudiésemos decir que sumando inclusive todo, nos da 21 casos. 20 muertes y una tentativa. Pareciera que esto no sucede cuando
esta no es la realidad. En enero, aquí se señalan 6 casos de feminicidio, 2 muertes violentas. En febrero, un feminicidio, 2 muertes violentas. En marzo, estamos ya en la cuarentena, 2 feminicidios. En abril, 2 feminicidios, una tentativa de feminicidio y 2 muertes violentas. Y vemos aquí en las estadísticas cómo está en proporción con, se ve a la alza en proporción con la muerte violenta. Lo que pasa es que las muertes violentas de mujeres también son feminicidios. Vamos a ver aquí por sector, por área. En Bocas del Toro, en la provincia de Bocas del Toro, pareciera que del 1 de enero al 30 de abril no ha habido un solo feminicidio. En la provincia de Chiriquí hubo 2 y una muerte violenta. En la provincia de Coclé, un feminicidio. En la provincia de Colón, la muerte violenta de una mujer. Darién, no hay reportes. Herrera, pareciera que solo una muerte violenta. En Los Santos, no hay reporte. En Panamá, 4 feminicidios, una muerte violenta. San Miguelito, el distrito de San Miguelito, no hay reporte. Una muerte violenta. En la provincia de Panamá Oeste, 2 feminicidios, una tentativa de feminicidio, una muerte violenta. En la comarca Nové Buglé, 5 feminicidios, pareciera que es donde más hay. No hay tentativa de feminicidio, no hay muerte violenta. En la comarca Emberá, no hay reporte de feminicidio, ni de tentativa de feminicidio, ni de muerte violenta. En la comarca Gunayala tampoco pareciera que hay reporte de feminicidio, ni de tentativa, ni de muerte violenta. Vamos a ver por área, aquí vemos por área geográfica, según el área geográfica, en los porcentajes, sigue aquí saliendo con mayor porcentaje lo que es la comarca. Vamos a ver las edades. Fíjense que feminicidio infantil de 0 a 4 años, 1, y muerte violenta en ese rango de edad, muerte violenta infantil de mujeres, de niñas, 1. Entre los 5 y 9 años, feminicidio, 2. Entre los 10 y 14 años, un feminicidio. Entre los 15 y 17 años no se reporta, 18 y 24 años, un feminicidio y una muerte violenta. Entre los 25 y 29 años, un feminicidio, 2 muertes violentas. Entre los 30 y 34 años, un feminicidio, una muerte violenta. Entre los 35 y 39 años, un feminicidio, ninguna muerte violenta ni tentativa de feminicidio. Entre los 40 y 44 años, 2 feminicidios. Entre los 45 y 50 años, parece que en ese rango no hay. Entre los 50 y 54 años, un feminicidio y una muerte violenta. Entre los 55 y 59 años no hay feminicidio, solo hay una muerte violenta. Entre los 60 y 64 años no hay feminicidio, no hay caso de feminicidio reportado. 65 y 69 no hay caso de feminicidio reportado. 70 y 75 años no hay casos.
75 y 79 no hay caso. 80 y más años tampoco. Y se señalan aquí 3 feminicidios en los cuales no se sabe, en realidad no hay dato alguno. 3 feminicidios y una tentativa de feminicidio. Pareciera que en el rango de edades, hay mayor incidencia en feminicidio infantil de los 5 a 9 años y de los 40 a 44 años. Vamos a ver con el tipo de arma para esos feminicidios. Hay 2 objetos que sobresalen. Fíjense, arma blanca en 6 casos. Arma de fuego para feminicidio en 1 y para muerte violenta en 4. Objeto contundente fueron utilizados en 5 feminicidios y en 1 muerte violenta. Asfixia mecánica fue utilizado en 1 feminicidio. Incendiarismo no hubo y no hay datos. Sin datos, 1. Aquí, cuando aparece que no hay datos, es porque el cuerpo estaba en tal grado de descomposición que no se pudo advertir ni dictaminar el tipo de arma utilizada. Acá es lo mismo por mes, cuánto hubo por mes, haciendo una comparación del 2019. Fíjense aquí, en enero del 2019 hubo 2 feminicidios y en enero del 2020 hubo 9. Aumentó. El total de feminicidios en el 2019 fue de 8. Lo que va ahora en el 2020 es 14, aumentó. En cambio, pareciera que la muerte violenta de la mujer del 2019 fue de 9 y lo que va del año van 6. También aumentó porque aquí fue en todo el año y en lo que va del año 6. Tentativa, hubo 3 en el 2019 y aquí hubo 1. ¿Por qué yo digo que también aumentó en la muerte violenta? Porque fíjese que del 9 estamos hablando del total del año. Y aquí vamos por la mitad y ya tenemos 6. Aquí se hace lo mismo por Veraguas, en porcentaje. Fíjense que aquí hay un 75% de aumento en el 2020. El mayor porcentaje sigue estando la comarca Nové Buglé, siguiéndole Chiriquí y Coclé. Bien, fíjense, yo no digo que los números que estén aquí no sean ciertos. A lo que yo me refiero es que es real, es que la cifra real es mayor. Definitivamente que esos 9 son casos reales, que esas 2 que se señalan son casos reales, pero hay más cantidad de casos reales. A eso es lo que yo me refiero cuando les digo que no creo del todo en esta cifra y mi postura al respecto
es que no hay una correcta tipificación del delito de feminicidio. Le voy a explicar por qué. Vamos a poner aquí lo que contempla nuestro Código Penal. El Código Penal panameño, en su título primero, libro segundo, nos habla de los delitos contra la vida y la integridad personal. El capítulo primero nos tiene delito contra la vida humana, nos habla de una sección primera, homicidio, una sección segunda, lesiones personales, y una sección tercera, que no les he puesto aquí, que se refiere a aborto provocado. Todas esas son formas de atentar contra la vida humana. ¿Qué pasa con el feminicidio? El feminicidio no lo tienen aquí y tengo, me perdonan, pero que hablar en una forma técnica. No lo tienen como un tipo penal autónomo para las personas que no son abogados. ¿Qué quiere decir eso? Que es una figura delictiva que forma parte de otra, que es una conducta ilícita, que es una forma de llevar a cabo un tipo penal. En este caso, el delito de homicidio. Muchas personas me dicen, pero bueno, doctora, si se priva de la vida a alguien, ¿no es un delito de homicidio? Digo, sí, efectivamente. Pero cuando se comete un aborto, es también una forma de homicidio. Ya se están hablando de los derechos, ya se habla de la vida antes de nacer, la vida del feto. Por eso es que en todos los países, o en la mayoría de los países, aquí en América, y en gran parte de los países de Europa, y hago mucho énfasis en Europa porque hay personas que nos ven desde España, existe la pensión alimenticia prenatal. Es decir, cuando la mujer está embarazada, sabe que está embarazada, sabe quién es el papá, ella puede interponerle una pensión prenatal al padre de su hijo. Y después se tendrá que corroborar si la persona dice, bueno, ese no es mi hijo, por medio de una prueba de ADN. ¿Por qué se le está otorgando una pensión prenatal? Porque se entiende que ya hay vida. Según la Organización Mundial de la Salud, desde el momento en que el examen en la prueba de orto que se hace la mujer, que nos hacemos nosotras las mujeres, cuando estamos embarazadas tenemos los síntomas, vamos a un laboratorio, nos hacen una prueba de orto. Desde que esa prueba da positivo, quiere decir que nosotros tenemos en nuestro vientre un nuevo ser y hay vida. Desde ese momento, usted puede solicitar su pensión prenatal, su pensión alimenticia prenatal. Bien. Entonces, este feminicidio debiera formar parte de otra sección. Si la sección primera es homicidio, la sección segunda es lesiones personales, la sección tercera es aborto, debiera formar parte de una sección cuarta, como feminicidio. Fíjense ustedes lo que nos decían las estadísticas. El índice mayor en feminicidio están en edad, es el feminicidio infantil, edades de 5 a 9 años, de 40 a 44 años, mujeres jóvenes, todavía jóvenes, yo me considero joven y tengo 52 años, pero soy una señora joven ya madura, como le hablamos folclóricamente. Así es que todas estas condiciones, todas estas situaciones aunadas a
que aquí se está violentando un sector de la población considerada como vulnerable. Recuerde que las Naciones Unidas, dentro de su listado están las personas con discapacidad, los menores de edad, los niños, las mujeres, los pueblos originarios, entre otras cosas. Entonces estamos viendo que están los menores, las mujeres. ¿Qué dice el Código Penal? Ya vimos que lo tenemos dentro del delito de homicidio, pero ya el delito de homicidio es una sección de los delitos contra la vida humana. Esta es una forma de los delitos contra la vida humana. Y dice, está en el 132A, quien cause la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias será sancionado con pena de 25 a 30 años de prisión. Esto vamos a decir que se consideraría como un homicidio doblemente agravado. Sin embargo, debemos considerarlo como una forma de los delitos contra la vida humana. Tengo que decir otra apreciación técnica que voy a explicar como la primera del tipo penal autónomo. Hay un aspecto del tipo penal autónomo que está antes de pasarme a lo que les voy a señalar, que es importante que lo sepan las mujeres. Si no está como tipo penal autónomo, ocurre esto, solo se va a fijar si lo van a ver como homicidio, nada más como homicidio. Claro que hay una muerte de una mujer. Si él fuera un tipo penal autónomo, lo tendrían que ver aparte. Lo tendrían que ver también relacionados a la comisión de otra figura delictiva y debiera colocarse como agravantes de figuras delictivas que es la primera etapa en el proceso del feminicidio. Violencia de género, violencia doméstica. Ustedes vieron la llamada. Es violencia doméstica. Puede ser que en esa violencia de género esté la violencia doméstica, porque fíjese que la violencia doméstica, primero empieza la violencia de género. Esa violencia de género puede repercutir en una violencia doméstica. Y la violencia doméstica puede tener como fase final el feminicidio. Entonces, el otro aspecto técnico y que yo tengo que explicar dice, quien cause la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias. Esta palabra me está diciendo que este es un delito circunstanciado, no un delito agravado. El homicidio agravado está en el artículo, para el caso de Panamá, está en el artículo 132 del Código Penal. Para los que no son abogados, ¿qué es esto de circunstancia, que son delitos circunstanciados? Quiere decir que cada uno de los numerales o de los aspectos que forman esta figura delictiva, cada uno de ellos forma la conducta ilícita de ese delito. Es decir, habrá feminicidio cuando se incurra en el numeral 1, cuando esa muerte de esa mujer reúna los requisitos del numeral 1. Habrá feminicidio cuando esa muerte de esa mujer reúna los requisitos del numeral 2. Cuando reúna cualquiera de estos requisitos, va a haber feminicidio, porque aquí dice el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? La parte de la norma del artículo del código que me describe en qué consiste la figura delictiva. La figura delictiva, ¿qué es? El delito, que también usted le puede decir hecho punible. Usted también encuentra que algunos le dicen acto criminoso o crimen.
Fíjese, a mí me dice el primer numeral, cuando existe una relación de pareja o hubiera intentado infructuosamente establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva o existan vínculos de parentesco con la víctima. ¿Qué quiere decir? Cuando se ha dado ya aquí una violencia doméstica. Esto tiene concordancia con el delito y se relaciona con el delito de violencia doméstica. Dice el 2, cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad. Puede ser que aquí se dio un acoso, acoso laboral, acoso educativo, acoso sexual. Cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos o hijas de la víctima, es un feminicidio, es una muerte de la mujer circunstanciada. En esas circunstancias no estamos hablando de agravada, en esas circunstancias es un feminicidio. Cuando el autor se hubiera aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica de la víctima, tenga algún problema de discapacidad, algún tipo de enfermedad mental, como resultado de ritos grupales o por venganza, por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. Aquí tenemos los delitos de índole sexual, que es lo que yo les señalo. Hay una conducta antes en el proceso, en el camino hacia el feminicidio. El numeral 7 me dice, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público o privado, o cuando ésta haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento, para encubrir una violación. Cuando la víctima se encuentra en estado de gravidez, es decir, está preñada, está embarazada. Aquí es donde viene el error de muchos que piensan que el feminicidio solamente es el numeral 10, que dice, por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en un contexto de relación desigual de poder. Este también es un feminicidio. En cada uno de estos hay feminicidio. Se dan relaciones desiguales de poder. Pero en mi legislación, en la legislación de mi país, Panamá, hay un artículo 135 dentro de esta sección 1 que dice, quien induzca o ayude a otro a suicidarse, incurrirá en prisión de 1 a 5 años si el suicidio se cumple. Este es el suicidio en términos generales. Pero cuando esa inducción, este delito se llama inducción al suicidio. Cuando se trata que se induce al suicidio a una mujer y dice que mediante maltrato, cuando se induzca a una mujer al suicidio mediante maltrato, la pena será de 12 a 15 años. Este es un acto de feminicidio. La mujer ha sido sometida a maltrato y producto de ese maltrato ella se quita la vida. Esa es una forma de inducción al suicidio. Aquí hay un feminicidio. Se condujo a la mujer hacia eso, que se ejecutara por su propia mano. Bien, yo he tratado de presentarles las herramientas. Analícenlas ustedes. Les he dado mi punto de vista. Tenemos que estar informados para poder tener una opinión propia, para no convertirnos en chivos expiatorios. Nosotras las mujeres somos ente multiplicador de información.
también es información para los hombres. La mayor cantidad de varones son seres humanos extraordinarios. Ayúdennos también a nosotras para que se sepa la verdad de este tipo de figuras delictivas. Muchísimas gracias por atenderme. Los bendigo. En el nombre de Jesús, les pido de favor, si les gustó este programa, denle like, compártalo, por favor, hay que multiplicar la información. Si no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Nos vemos pronto.